El Gigante de Hierro es el título de una película de animación de ciencia ficción, de drama, de la Warner Bros. Se estrenó el 6 de agosto de 1999. Es una adaptación libre de un libro infantil publicado en el inolvidable año de 1968. Cuenta la historia de cómo un pequeño niño descubre a un amnésico hombre de hierro, un robot gigante al que salva de ser destruido. Agradecido, el infantil gigante se hace amigo suyo. Un día, el Gigante de Hierro se ve obligado a detener una fuerza militar dirigida por un general y un agente federal obsesionado en destruir al mencionado gigante. Los críticos la consideraron una muy buena película clásica de culto, que no son otras que las que causan un gran impacto social. Cito esta estupenda historia que les recomiendo ver a propósito de que el gigante jurídico de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de pronunciarse respecto a un tema trascendental para el respeto de los derechos humanos en México. Permítanme explicarles. Nuestro país se encuentra adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como miembro de la misma, debe acatar las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo estándares internacionales, se reformó en su artículo primero para contemplar una mejor protección a los derechos humanos. Luego, la cuestión es que México está obligado a cumplir tratados internacionales que tienen una amplia protección de los derechos humanos, más allá de la propia Constitución. Entonces, el dilema del máximo tribunal de nuestro país consistía en determinar la jerarquía que debía prevalecer al respecto, es decir, si los tratados internacionales o la mencionada Constitución. En principio resolvió que se pueden armonizar las normas nacionales con las internacionales para garantizar la protección más amplia a la persona. De este modo estableció que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluyendo aquellos casos de litigio en los que México no fuera parte, será obligatoria para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona. Hasta ahí se advierte una apertura positiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, después cerró un poco la puerta cuando consideró que en los casos en que haya una restricción a los derechos humanos en la Constitución política ya citada, se estará la norma constitucional. Pongamos el arraigo como ejemplo. Si los tratados internacionales garantizan el respeto a los derechos humanos más que nuestra propia Constitución, esa figura del arraigo sería incorrecta en nuestro país, pero como está, digamos, autorizada en la Constitución, pues resulta que la Corte Mexicana la considera legalmente correcta. Pues bien, no perdamos de vista que nuestro país es considerado mundialmente como de mediano nivel de vida, por aquello de que se encuentra en desarrollo. Lo digo sin el afán de molestia, mi querida patria, sino en el sentido de que los países desarrollados saben que nuestros estándares de respeto a derechos humanos, procesos de justicia rápida, pronta, imparcial, completa, medio ambiente, manejo aseado de los recursos públicos que abona una economía sana, la rendición de cuentas, entre otros, aún están en vías de ser perfeccionados. Eso ha permitido la presión económica y política de países y organismos internacionales para que México cambie y progrese en ciertos temas, y es lo correcto. Así, hoy tenemos que transitar de un sistema de justicia lento a uno más rápido, este último a través de lo que dominan algunos juicios orales, a proteger el medio ambiente mediante la observación de protocolos internacionales también, a rendir cuentas, a sanear la economía oficial y privada, a disminuir la corrupción, temas de los cuales no escapan los derechos humanos. Si nos fuéramos al ejemplo del arraigo nuevamente, ¿por qué no proteger más los derechos humanos que establecen los tratados internacionales? Probablemente lo que debemos hacer es perfeccionar los procesos de investigación de las policías mexicanas y de los agentes del Ministerio Público para que estén capacitados para sacar adelante asuntos complejos, en los que la delincuencia no debe ganarles la carrera, estando a la vanguardia no solo en capacidad de reacción, sino en técnica, combate, profesionalismo y la parte tecnológica muy importante. Porque no creo que sea el caso hacer prevalecer una constitución por encima de un derecho humano de una persona, por más criminal que alguien sea. Lo que no quiere decir que se les deje libres, sino que se les juzgue como a todos, respetando esos derechos humanos que como ciudadanos del mundo tenemos. Si no, ¿qué objeto tendrían las reuniones de los presidentes y primeros ministros en los que en representación de los habitantes de sus países, en organismos como la ONU,
con su Comité de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, de donde derivan los asuntos que conoce la Corte Interamericana, firman tratados internacionales que protegen, entre otros, los derechos humanos. Derechos humanos que, como antecedente de su reconocimiento, podemos mencionar la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención de Viena o el Tratado de San José firmado en Costa Rica, apenas por citar algunos de los instrumentos internacionales que México debe seguir. Quiero resaltar que la protección de los derechos humanos incluye no solo a los delincuentes, sino a las mujeres por su género, a los adultos mayores, a los niños, los trabajadores, los indígenas, las personas con capacidades diferentes, vinculados a los derechos de la salud, del trabajo, a la dignidad, a la educación, sin omitir desde luego las víctimas que han sufrido afectaciones de los gobiernos o de particulares, como los casos de las muertas de Ciudad Juárez o las desapariciones forzadas de personas en nuestro país. Eso solo por citar algunos temas existentes en un universo muy amplio de derechos, reitero, bajo la visión protectora de los derechos humanos, teniendo en cuenta el principio pro persona, sí, la persona ante todo. En el caso de la historia del gigante que les ilustré al inicio de mi exposición, déjenme decirlo figurativamente, un niño logró tocar el corazón del gigante, más, en semejanza del caso de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando es un tema complejo, porque implica derechos, analizar electorales, de la milicia, del clero, nada fácil. Se percibe que culturalmente también es cierto que aún no alcanzamos una visión futurista, moderna, congruente con la globalización de protección de derechos, con inercia mundial, que permita aparecer a nuestro máximo tribunal con la sensibilidad que tuvo aquel menor, porque no obstante el tamaño y frialdad física, tocó con bondad también el sensible corazón del gigante de hierro.